Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de estructuras de acero, parte 1. En este video veremos un nuevo ejemplo sobre elementos atornillados. Vamos a continuar con el ejemplo número 5, que es determinar la carga máxima que puede soportar la conexión. Es un ejemplo similar al anterior, pero vamos a tener aquí diferentes espesores en las placas, más tornillos y diferentes materiales. Y vamos a ver qué cambios hay que hacer en esta revisión para determinar esa carga máxima. Entonces, igual que en el caso anterior, lo primero que tenemos que hacer es revisar la geometría, calcular el diámetro del agujero, conociendo el diámetro del tornillo, que en este caso es de 5 octavos, 1.59 centímetros. Le agregamos el 16avo de pulgada y nos da el diámetro real del agujero. Ahora revisamos la separación entre agujeros. Si recuerdan, 3 veces el diámetro del tornillo es la separación mínima, que nos da 4.77, y hay que verificar si el paso y el gramil son mayores a ese valor. En este caso, el gramil vale 7.5 y el paso vale 6. Entonces ambos valores son mayores y por lo tanto está bien. Luego, las distancias al borde. Para este caso, como el diámetro del tornillo es 1.59, la distancia mínima se calcula como ese diámetro más un cuarto, y la distancia máxima independientemente se va a calcular siempre como 12 veces el espesor de la placa o 15 centímetros. La placa que estamos revisando ahorita es esta de 1.91, que es la que revisamos en el ejemplo anterior. Entonces 12 veces eso me da 23 centímetros prácticamente, por lo tanto lo máximo serían 15. Tomamos igual el tornillo crítico, que en este caso sigue siendo el de esquina. Tiene una distancia al borde de la placa de 6 centímetros y hacia arriba son 5 porque mide 25 centímetros la placa y 15 centímetros de los dos gramiles, pues nos quedan 10, entre 2, uno arriba y uno abajo, son 5 centímetros. Entonces hay que verificar que ese 5 sea mayor al mínimo, que valía 2.23, entonces sí es, por lo tanto está bien. Y luego verificar que el 6 también sea mayor al mínimo y menor al máximo. Es mayor a 2 y es menor a 15, por lo tanto está bien. Aquí les agrego una nota que dice: se cumple con geometría para la placa de espesor 1.91, es decir, la placa que queda aquí al frente en este dibujo. Pero la placa que está en la parte de atrás también se debe de revisar para la placa posterior. ¿Por qué no la revisamos en el ejemplo anterior? Porque era una placa que tenía el mismo espesor que la frontal. No recuerdo ahorita el número, creo que eran... la hoja. Eran dos placas de 1.59 centímetros de espesor. Entonces, como es el mismo espesor en las dos placas, pues solamente se revisa la más pequeña, y si esa pasa, pues la grande también va a pasar. En este caso son de diferentes espesores, entonces es complicado saber si realmente pasa también la de atrás, nada más revisando la frontal. Entonces hay que revisar la placa posterior. Esta pues se vería así, más grande, y la otra punteada pues sería la vista por detrás. Ahora, revisamos la separación entre agujeros y pues esa va a ser la misma porque independientemente de qué placa revisemos, los tornillos están en la misma posición. 6 centímetros de... aquí me equivoqué, esto es 6 centímetros de paso y 7.5 centímetros de gramiles. Como siguen siendo las mismas dimensiones, sigue estando bien la separación. Lo que va a cambiar es la distancia al borde. ¿Por qué? Porque ahora el tornillo, si se fijan, esta placa es mucho más grande, mide 35 centímetros, entonces la distancia al borde pues ya es mayor. En el caso anterior eran 5 centímetros y la diferencia entre 35 y 25 pues son 10, entonces de este borde acá siguen siendo 5 centímetros y de aquí para acá otros 5 para juntar los 35. Por lo tanto, el tornillo de extremo, el de la esquina, que es el crítico, tendría 10 centímetros hacia el borde superior de la placa y 10 centímetros hacia el borde, como está marcado aquí, hacia el borde de la placa. 10 centímetros sigue siendo mayor al mínimo, que eran 2.23, como lo calculamos aquí, 2.23,
Y en cuanto al máximo, pues hay que recalcularlo con el nuevo espesor de la placa, que es 1.27, este que estamos revisando. Nos da 15.24, sigue rigiendo los 15 centímetros, es mayor que el mínimo, sí, eran 2.23, y es menor a 15, por lo tanto también está bien la placa. Seguimos con la revisión de resistencia de la placa de T de espesor 1.91 centímetros. Acuérdense que hay que revisarla por fluencia, por fractura y por aplastamiento. La fluencia, acuérdense, es muy sencilla, es el área gruesa, base por espesor, la base de esa placa es 25 centímetros contra 1.91, nos da 47.8 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula la fluencia? El factor por el LFY por el área gruesa y nos da 151 toneladas. Después tenemos la fractura. Para la fractura vamos a ocupar el diámetro neto del agujero. Acuérdense que el diámetro neto era el diámetro del agujero más un 16avo y nos da 1.91. Este valor es únicamente para calcular el área neta, que no se les olvide. Después hay que calcular las líneas de falla. Esto veremos otro ejemplo para reforzar un poco, y si aún así no les queda claro, pues les mando algunos ejemplos de solamente proponiendo líneas de falla. Entonces, para las líneas de falla, les pongo una nota que serán iguales para ambas placas. Solo va a cambiar el valor de B, que es el ancho, en su cálculo. O sea, las líneas de falla van a ser iguales porque las dos son placas y porque los tornillos pues, son los mismos para ambas, o los agujeros. Pues. ¿Cómo se proponen estas líneas? Acuérdense que se proponen de acuerdo a su imaginación. Para esta configuración solamente habrá 4 líneas de falla y pueden empezar por la típica. Siempre hay una vertical, que en arreglos simétricos como estos queda siendo siempre la más desfavorable. La línea A entonces tiene 3 agujeros y no tiene ninguna línea diagonal, por lo tanto será el ancho de la placa menos 3 diámetros netos del agujero. Luego, ¿qué otra línea? Bueno, si ya me fui todo en vertical, la siguiente línea puede ser, por ejemplo, 2 en vertical y 1 en diagonal, que sería esta línea D. 2 en vertical, 1 diagonal. Al ancho le resto 3 agujeros porque paso por 3 agujeros en esta línea rosa y le sumo solamente una diagonal. Luego, ya bajé 2, bueno, pues ahora nada más bajo 1 y me voy en diagonal. Y hay dos opciones. Está yéndose por la línea del centro, una diagonal, y luego puedo irme hacia abajo o puedo continuar para acá. Si me voy hacia abajo, lo que tengo es una línea simétrica a la línea D. ¿Por qué? Porque tendré una diagonal y dos tornillos con una vertical. Entonces, me vengo en diagonal, otra vez en diagonal, otra vez en diagonal y salgo. Y el último caso sería igual, llego al primer tornillo, me voy en diagonal, pero continúo con esa línea y salgo. Y ya no hay otra opción. Ustedes pueden intentar buscarle aquí como si fuera un juego, siempre recordando que no pueden poner líneas ni horizontales, nada más horizontales en dirección de la carga. Por lo tanto, aquí planteo las ecuaciones para estas líneas. Serán el ancho menos 3 veces el diámetro en todos los casos, porque todas cruzan por 3 agujeros, todas. Pero algunas tendrán este factor, este numerito que hay que sumarle dependiendo de las líneas en diagonal que tengan. Entonces, si ustedes ven esta parte, pues es constante para las 4 líneas. Pero estas 3 de abajo necesitamos sumarles un valor. Y si lo que estamos buscando es el área menor o el ancho menor, pues evidentemente va a regir la A, porque solamente restamos y no sumamos nada. Con esa línea me quedo. Entonces el ancho neto va a ser 25 centímetros, porque con eso estamos revisando la placa de 1.91. Restamos 3 veces el diámetro neto del agujero que calculamos aquí arriba, 1.91, y nos queda 19.27. Con eso calculamos el área neta, que es el ancho neto por espesor, serán 19.27 por 1.91, espesor de la placa. Nos dan 36.81. Igual que en el caso anterior, el factor de retraso por cortante es 1 para placas atornilladas, y por lo tanto el área efectiva es igual a 1 por área neta, y nos queda 36.81. Calculamos la ruptura como 0.75 por el FU por el área efectiva, y nos quedan 126.17 toneladas. Terminamos esta placa con el aplastamiento, revisando una línea como esta.
que es con los 3 tornillos que están en dirección de la fuerza, y sacando sus longitudes que van a sufrir pues aplastamiento. Entonces tenemos LS1, LS2 y LS3. ¿Por qué pongo aquí LS2 y LS3? Si ustedes pueden darse cuenta que van a dar lo mismo. Bueno, porque habrá algunos casos en los que no den lo mismo. Que yo, por ejemplo, aquí les puedo poner 6, aquí les puedo poner 8. ¿Por qué? Pues porque así puede ser necesario en la práctica para construir alguna conexión. Entonces, LS1 se calculará como 6, que es del centro hacia el borde, menos medio agujero, para poder sacar la distancia libre del borde del agujero al borde de la placa. Y nos queda 5,13. LS2 será igual a 6 menos un diámetro completo, porque es la mitad de este y la mitad de este, nos queda 4,25. Y LS3 pues será igual a LS2. Calculamos el aplastamiento para el tornillo de orilla aplicando la fórmula, utilizando la longitud 1, y todo lo demás queda igual. Entonces del lado izquierdo nos quedan 40 toneladas y del lado derecho nos quedan 24,9. ¿Cuál va a regir? Pues evidentemente la menor, que es la primera que falla, y apuntamos esa como resistencia al aplastamiento del tornillo de orilla, 24,98. Luego revisamos el del centro. Es la misma fórmula, acuérdense que el lado derecho no depende de la longitud, por lo tanto es una constante para todos los tornillos. Y del lado izquierdo lo único que cambia es ese valor. En lugar de 5,13 utilizamos 4,25 y les tiene que dar 33,39 toneladas. Sigue siendo mayor al lado derecho, por lo tanto seguimos usando ese valor de 24,98. Y como tanto para tornillo de orilla como tornillo interior o centro tenemos la misma resistencia, pues podemos multiplicar esa resistencia por 9. Y obtenemos finalmente 224 toneladas por aplastamiento para la placa de 1,91. Muy bien. Después tenemos que revisar la afluencia de la resistencia de la otra placa, 1,27, por lo que les comentaba. Es un espesor diferente, tamaño diferente y por lo tanto nos va a dar resistencias relativamente diferentes. Igual revisamos fluencia, fractura y aplastamiento. La afluencia va a ser el ancho por el espesor. El ancho ya cambia, ahora son 35 centímetros, es una placa más grande como les comenté al principio, pero tiene un espesor más pequeño, nos da 44,45. Si la comparamos con la anterior tenía 47,75, que no hay mucha diferencia en cuestión de área, pero puede que sí haya diferencia en fractura o en aplastamiento. Muy bien, entonces 44, utilizamos el punto 9, el FY, y nos da 140 toneladas. Para fractura, las líneas de falla serán exactamente las mismas, porque acuérdense que no depende de la placa, sino de cómo están ubicados los tornillos o los agujeros, y por eso sigue rigiendo la línea A. Entonces el ancho neto será igual a B, es un B diferente, menos 3 veces el diámetro neto del agujero. 35 menos eso me queda 29,27 centímetros. El área neta es multiplicar ese ancho por el espesor, nos queda 37, y el área efectiva igual al área neta, porque CTS igual a 1, y nos queda 37,17. Y finalmente su resistencia a la ruptura nos va a quedar aplicando el FU a 4570, porque es un acero de grado 50, y serían 127 toneladas. Solamente para comparar, la fractura en el caso anterior nos dio 126, es un valor parecido. Por aplastamiento tenemos longitudes muy diferentes. LC1 será igual a 10 centímetros porque es la distancia al borde, ahora de la placa de atrás, 10 centímetros, menos la mitad del agujero, serán 9,13. Y LC2 será igual, ¿por qué? Porque esa depende únicamente del paso. Entonces serían 6 menos un diámetro completo del agujero, 4,25. Entonces LC2 se mantuvo, por lo tanto es el mismo valor, este de aquí 24,98. Perdón, va a cambiar. Va a cambiar porque el espesor de la placa es diferente. Bueno, retomo. El aplastamiento para el tornillo de orilla será utilizando esta nueva longitud. La longitud para el tornillo de centro es la misma, pero el espesor 1,27 es el que cambió. Entonces revisamos las fórmulas. Del lado izquierdo me quedan 47, del lado derecho 16, rige 16. Y para los tornillos interiores me quedan 22 toneladas del lado izquierdo, 16 del lado derecho, y por lo tanto rige 16.
Entonces para ambos tornillos es la misma resistencia y me queda aquí la resistencia total de la conexión por aplastamiento para esa placa de 149 toneladas. Esta es la que sí cambia considerablemente respecto a la anterior, 224. Entonces, si se fijan, es muy importante por aplastamiento el espesor de la placa. No tanto las distancias, sino el espesor es la que más nos pinta. Y ya para cerrar, la revisión de resistencia acortante de los tornillos. Tornillos. Es 0.75 por el área nominal del tornillo por el esfuerzo acortante de los tornillos. Los datos nos piden que la rosca quede dentro del plano de corte y por lo tanto de tabla podemos obtener que esa resistencia para tornillos A490 es de 4.781 kilos por centímetro cuadrado. Muy bien, el área por cortante es dependiendo del diámetro, nos da 1.98 y simplemente calculamos como 9 veces este valor que está acá arriba y nos da 63.9 toneladas. Hacemos un resumen de las resistencias y revisamos para la placa 1 tenemos por fluencia, fractura, aplastamiento, para la placa 2 que es de 1.27 tenemos estas 3 y para tornillos 63.9. Por lo tanto la carga máxima que puede resistir la conexión es 63.9 toneladas por culpa de los tornillos.